mensaje especial, a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más. Aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias. Ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos con una entrevista muy especial con Diego Pérez, entrenador argentino que ha escrito un libro que se llama Es aquí, es ahora, sobre el mindfulness en el fútbol y que nos va a explicar en qué consiste el mindfulness, en qué se puede aplicar al deporte, en este caso en el fútbol, y también pues algún caso práctico que luego hablaremos con él, porque bueno, realmente es una idea que cuando nos la presentó pues nos pareció que tenía mucho interés, porque es algo que se habla mucho últimamente, la psicología en el deporte, la importancia de esa inteligencia emocional. Y bueno, me parece muy interesante poder tener de aquí, Diego, para que nos expliques un poquito el libro y también, por supuesto, pues cómo se puede aplicar todo lo que pone en el libro a un caso práctico como un equipo de fútbol. Así que bienvenido al canal y encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias por la bienvenida, por la invitación, Mario, Lucía, y gracias también por el interés en este tema, que por ahí no es un tema que se le brinda tanto espacio, ¿no?, en los medios. Así que bueno, contento por haber publicado este libro, si bien soy de Argentina. El libro fue publicado en España por la editorial MC Sports, de larga trayectoria, con libros reconocidos de grandes entrenadores y preparadores físicos. Se ha publicado en noviembre con prólogo del profesor Fernando Signorini, un profesional destacado también en Argentina, que fue preparador de Maradona, de Messi, y también que trabajó con entrenadores como Bilardo y Menotti. Así que bueno, tuve la oportunidad de viajar, de presentarlo allá, así que mucha relación y mucho cariño por España. Así que bueno, en esa etapa todavía de difusión del programa que está desarrollado en el libro, ¿no? Bueno, pues todo lo que estéis interesados os vamos a dejar el enlace en la descripción para adquirir el libro, porque aquí, como dice, bueno, aquí a MEPI, a todo lo que estáis uniendo, Fortintofi, grande Diego, la mente es tan importante para una deportista como el cuerpo. Totalmente. Por eso aquí muchas veces también hacemos hincapié en las rachas de los equipos, en el que es muy importante el estar bien mentalmente para hacer frente a muchos desafíos. Y tu libro precisamente también habla de ello, habla de mindfulness, del coaching y de muchas cosas, ¿no? Sí, totalmente. Es un combo de varias de estas disciplinas o herramientas, pero con la preponderancia del mindfulness, que bueno, contaba que por ahí, como entrenador, dirigiendo el ascenso, la cuarta división de Argentina, en mi primera experiencia al mando de un primer equipo, siempre buscaba o soñaba con encontrar alguna herramienta para potenciar una mayor atención en los entrenamientos y también en la competencia. Y la verdad que desconocía, no sabía, simplemente soñaba con encontrar alguna herramienta para potenciar. Y bueno, me encontré con mindfulness a través de un libro de Phil Jackson llamado Canastas Sagradas, en el cual contaba cómo aplicaba en la década del 80 en los Chicago Bulls esta técnica muy novedosa, ¿no? Imagínense, ahora suena novedoso, en la época de los 80 a estrellas como Jordan o Scottie Pippen era impensado, y bueno, él tuvo esa revolución, esa, digamos, valentía de aplicar este tipo de herramientas, primero con un plantel que fue un poco reacio a la incorporación de estas herramientas, pero luego, a medida que fueron viendo los beneficios que brindaba para el rendimiento deportivo, para la vida misma, los mismos jugadores después en entrevistas a lo largo de los años se encargaron de decir que fue una de las piezas clave, ¿no?, de esa dinastía de campeonatos que logró Chicago Bulls. Sí, siempre se hablaba de Phil Jackson como ese maestro zen, por cosas como esta, por esa capacidad también de influir en la psicología del equipo. Y bueno, por empezar un poquito recapitulando todo, mucha gente seguro que conocerá la palabra mindfulness, seguro que la ha escuchado mucha gente, pero no sé si sabrá mucha gente cómo es lo que significa o sobre todo cómo lo entiendes tú. ¿Nos puedes explicar brevemente un poquito qué significa para ti el mindfulness? Sí, prácticamente yo ya, como el libro ya está orientado con ese título, me parece más sencillo hablar de meditación, ¿no? Si bien es casi lo mismo, tiene una pequeña diferencia porque, bueno, el creador de esto, el médico John Kabat-Zinn, fue a la India en la década del 80
Y bueno, extrajo la parte práctica, sin implicancias religiosas ni espirituales, de la meditación budista. Y bueno, lo aplicó en la medicina primero, en Estados Unidos, en el hospital de Massachusetts, y luego, al ver los beneficios que aportaba en los pacientes, también se proyectó a otras disciplinas deportivas, y él mismo presentó un estudio con los beneficios de este tema, con evidencia científica, en el Congreso de Copenhague en 1985, con un trabajo que se hizo con el remo olímpico de Estados Unidos. Así que bueno, de ahí viene, digamos, el origen. Y en cuanto al concepto, diría que es prestar atención al momento presente y expandir la conciencia máxima posible. ¿Por qué tiene que ver esto con el fútbol o cómo me gusta relacionarlo? Es, por ejemplo, justo ahora estoy preparando un curso, un webinar de táctica, de aspectos ofensivos y defensivos, y a medida que lo fui realizando me daba cuenta la estrecha relación, ¿no?, que tiene esto con el fútbol, porque el fútbol es un deporte de estímulos, de interpretación constante, todo va cambiando segundo a segundo, la dinámica. Entonces, reconocer esos estímulos, balón, compañero, rival, percibir los espacios y las posibilidades, tiene mucha relación con esto, porque precisamente se trata de eso, de tener la mente como un radar de conciencia máxima para poder, ¿no?, percibir todo lo que sucede y tomar las mejores decisiones. Eso me entusiasmó mucho como entrenador, porque ver esa relación para potenciar el rendimiento individual y colectivo me fascinó, la verdad. Oye, pues es que es verdad, siempre se busca obviamente el mayor rendimiento de los futbolistas, las futbolistas en este caso, ya que mindfulness te ayuda a ello, pero también hay muchos más otros beneficios, ¿no? Aparte de sacar el mayor rendimiento. Sí, totalmente. En primer lugar, lógicamente me entusiasmó por el lado, digamos, de rendimiento, de táctica en el campo, pero también tiene muchos otros beneficios que también tienen relación, como por ejemplo una alimentación consciente, digamos, que el jugador sea consciente de una alimentación consciente. Por ejemplo, siempre digo en la charla que no está mal que un jugador o jugadora pueda cometer algún desliz en cuanto al régimen de alimentación, pero el tema está en que pueda llegar a la conciencia a tiempo, para que no se desborde, ¿no?, el tema de la alimentación. Y también otro beneficio es el tema de conciliar el sueño, evita los problemas de insomnio, también mejora las relaciones interpersonales y también ayuda a la creatividad y al enfoque. Por ahí, si hacemos como una lista, puede parecer la meditación como un aspecto más en una larga lista de requisitos que se necesita para un futbolista. Pero aquí lo interesante es que, a comparación o contrariamente a los otros ítems, ayuda a potenciar los demás aspectos, como es un buen descanso, una buena alimentación, una buena atmósfera grupal, también el tema de reducir el estrés y la ansiedad. Así que por eso también la importancia no solamente en la parte del campo de juego, sino también afuera, ¿no?, del campo, porque está comprobado, yo lo descubrí con la investigación que hay que hacer para el libro, que un jugador feliz, una jugadora feliz, rinde mucho más. Todo lo que está diciendo es casi en el deporte, no solo fútbol, sino baloncesto, waterpolo, las relaciones interpersonales, los deportes colectivos, podríamos decir, el sueño también que ayude al descanso, la creatividad, que en fútbol es algo imprescindible, sobre todo en día de hoy, cuando estamos ya, digamos, bombardeados con táctica, con limitar la creatividad. Al final, el mindfulness, muy curioso, ¿eh? Sí, tú lo dices claramente, porque siempre se habla de la creatividad o del rendimiento del jugador, pero también el libro en una de las etapas hace foco en el staff, ¿no? El entrenador y sus colaboradores, que semana a semana es un desafío, ¿no? Idear, ser creativos con un plan de partido ante un rival diferente, con fortalezas y debilidades distintas. Así que esa carrera contra el tiempo, terminó el partido el domingo, el lunes, martes, hay que analizar y crear una semana de trabajo nueva y creativa. O sea que es muy difícil, digamos, así que es muy interesante la parte creativa para el entrenador.
En el libro hablas de que hay varias etapas para hacer este proceso, para hacer este programa completo. Hablas de que el mejor momento, sobre todo, es la pretemporada, porque es el momento en el que, bueno, te conoces a los jugadores o las jugadoras, pones un poco también en contacto lo que esperas de ellas y lo que quieres durante la temporada. ¿Y cómo se enfoca una pretemporada desde el punto de vista del mindfulness? Porque cuando hay más tiempo de trabajar, porque como decías, al final el resultado inmediato te complica ese proceso porque tienes que estar pendiente de, bueno, jugar el domingo, recuperar físicamente, no tienes tanto tiempo para igual centrarte en el lado psicológico. En pretemporada hay mucho más tiempo. ¿Cómo se enfoca todo eso? Sí, bueno, si bien el programa es largo de explicarlo ahora, tiene 4 fases, las cuales en las primeras 2 está dedicada al staff, para que, bueno, todos puedan, no hace falta que sean colaboradores con mucha experiencia en mindfulness, se los capacita, en mi caso, a mi cuerpo técnico, para después, como tú dices, volcar ese conocimiento en la pretemporada a las jugadoras, a los jugadores, que es el momento ideal, porque ahí, más que como se hacía antiguamente con el tema de solamente apuntar a lo físico, aquí por ahí se siguen haciendo algunas prácticas de correr en las montañas, en la arena, cuando se trata de jugar al fútbol, ¿no? De aprender los conceptos, que son lo más importante en la pretemporada. Hay miles de conceptos de la idea de juego del entrenador, que ahí viene al pelo porque primero se hace un protocolo para las jugadoras, en el cual las primeras 4 sesiones son teóricas. Ahí es muy importante cómo iniciar esto con los deportistas, porque puede ser algo muy ajeno, que lo ven muy extraño. Entonces, ahí el libro habla de tener creatividad y timing, según el equipo, según las características. No es lo mismo hacerlo en un equipo más de Oriente, a este tipo de práctica, que de Occidente, o depende la característica que uno pudo haber analizado antes, pero con todo se puede. El tema está en ser creativos. Por ejemplo, ahí siempre planteo la posibilidad de arrancar la primera sesión con todo, como le llamo yo, más que nada en la parte de motivación, de por qué, llegarle de por qué para las jugadoras puede ser bueno esto, mostrarle que deportistas como Djokovic o Simone Biles, la gimnasta, y otros jugadores de fútbol como Haaland, Cristiano Ronaldo, o entrenadores como Mikel Arteta lo hacen, puede ser un puntapié para que ellos los puedan ver como algo más cercano y motivarse para aprenderlo en primer lugar. Y después, bueno, se le va explicando en las próximas sesiones, en las primeras 4 sesiones, los tipos de meditación, el origen y todo lo relacionado a la parte teórica. Y ya en la 5ª o 6ª sesión, en pleno, en paralelo con la pretemporada, con los turnos de pretemporada tácticos, ya se empieza a incluir algunas técnicas en medio, integradas a los entrenamientos tácticos. Porque, por ejemplo, por dar un ejemplo, el tema del escaneo en el fútbol, escanear, la técnica, la habilidad, que muchos creen que no es solamente mirar para atrás, sino que tiene muchos detalles micro en el que hay que atender. Entonces ahí tiene una relación muy fuerte, ¿no? Hacemos en la previa, en la explicación inicial del entrenamiento, una pequeña técnica de 5 minutos de atención a la respiración. Después, en la parte de calentamiento, si bien estamos en contra de esas carreras continuas largas, simplemente se hace una de 3 minutos que se llama un trote consciente para estar enfocado en la explicación que dio el entrenador y ya ir de otra manera a ese ejercicio o a ese concepto que el entrenador quiere preparar en pretemporada, relacionado con su modelo de juego, ya sea ofensivo o defensivo. Así que bueno, ahí ya te puedo ir contando cómo se relaciona, ¿no? con el entrenamiento táctico y con imponer y tratar de que el jugador adquiera, o jugadora adquiera la idea y el modelo de juego del entrenador. Por ejemplo, también el tema de la conciencia plena, de detectar, porque si bien hay normas generales de patrones, por ejemplo en los perfiles defensivos, que el manual dice que hay que estar perfilado de esta manera cuando la pelota está en el centro del campo, la conciencia por ahí en el momento de detectar los estímulos que decíamos,
que el fútbol es un deporte de estímulos, balón, compañero, rival, ahí la conciencia le puede determinar que por más que el libro diga que tiene que estar perfilado de esta manera, si el jugador está presionado u otro tipo de estímulos, puede estar de otra, contraria a los libros, para tener una pequeña ventaja, porque el fútbol se trata de pequeñas ventajas, de segundo a segundo, que le permita quizás anticipar o hacer una jugada mucho más productiva. Así que como para relacionarlo un poco con lo táctico, ¿no? Ahí la conciencia puede estar un poco más despierta para tratar de sacar ventaja, que es lo que todos queremos. Como, ¿no? Sí, porque ahora todo se dice... No, es que al final tienes razón, porque todo se decide ahora en milisegundos. Ahora los partidos cada vez son más igualados y las pequeñas diferencias decantan el partido a tu favor o no. El arrancar un segundo antes, el reaccionar antes y con la conciencia plena de estar viviendo el momento, de ver dónde está el balón y cómo colocarte. Eso también es muy importante. A mí lo que me resulta interesante es en la manera que el entrenador o la entrenadora llega al vestuario, empieza la pretemporada, conseguir enganchar a la plantilla con el discurso, porque ahora mismo vivimos en un momento en el que queremos todo de manera inmediata, todo resultados rápidos, efectivos. Si dura más de una semana, seguramente lo dejemos a un lado. Con las redes sociales también todo rápido, deslizamos, lo tenemos todo a nuestro alcance. Si el discurso no engancha en el primer momento, ¿se debería seguir insistiendo con ello? ¿O es mejor decir, bueno, no ha funcionado con esta plantilla, a lo mejor el año que viene vuelvo a intentarlo con otro enfoque? ¿Cómo se haría? Excelente pregunta, porque hay un capítulo que se basa mucho en eso, en el libro, el tema del timing, ¿no? Del timing, con Sí. quién, cuándo, cómo. Por eso hablo de ser creativos y de pensar, no de buscar recetas, sino de intentarlo primero, de ir corrigiendo sobre la marcha. Habrá planteles más cercanos, otros más lejanos a este tema. Yo creo que se puede suspender un poco y ver en qué momentos. También no es lo mismo caer con prácticas cuando viene de 3 o 4 derrotas o con un plantel de mal humor. Entonces hay que estar siempre con la mano justa, ¿no? Con el timing justo para saber cuándo, cómo. Y yo primero, lo que decía, las primeras sesiones son claves, ser creativos para tratar de introducir este tema. El tema de los jugadores o deportistas famosos que lo hacen es uno, pero también se pueden utilizar otros recursos vinculados con el cine, con la música y con otro tipo de disciplinas, para que las jugadoras puedan acercarse a esto, pero creo que lo que mejor va a determinar el andar de la aceptación de esta disciplina es que ellas mismas, cuando vean un poco más de enfoque en los entrenamientos, cuando vean que quizás lo que parece suerte y en realidad es un cúmulo de muchas cosas, entre ellas práctica técnica, meditación y muchos otros condimentos. Por ejemplo, un golazo de volea de una jugadora o jugador a veces puede parecer, bueno, clavó una de 100 al ángulo, y quizás hay muchos componentes para que eso termine sucediendo. Entonces, cuando vea todo ese tipo de beneficios en lo individual y colectivo, yo creo que va a ir creciendo el interés por esto. Pero bueno, como tú dices, si ves un poco de contrariedad o que puede ser rechazado en algunos planteles o por algunas jugadoras, porque no se trata tampoco de que el 100% del plantel adquiera de forma, digamos, muy enamoradiza esta disciplina, sino que ya con que 3 o 4 jugadoras líderes también puedan proyectar esa atmósfera al resto, vale lo mismo. Y como tú dices, si ya la mayoría, casi la totalidad, está un poco en contra, se puede maniobrar sobre la marcha y tratar de ir haciéndolo de otras maneras, quizás con el preparador físico, en los estiramientos, ir de a poco, ir de otra manera. Así que tienes razón en eso. Sí, justamente también te queríamos preguntar por esto que decías últimamente, porque al final no es, como dices, muy fácil meter esa filosofía a toda la plantilla, pero sí que es importante el papel de los líderes, de las capitanas, de los equipos, porque es un poco también como una prolongación del entrenador dentro del vestuario, y el hecho de que tengan esa filosofía asimilada, esa capacidad también, que la tengan ya adecuada,
Eso también para el enfoque que le queremos dar es fundamental. Sí, totalmente. Yo siempre digo, porque por ahí en las categorías que me ha tocado trabajar de ascenso, de tercera o cuarta categoría, fútbol aquí masculino, si bien no hay ninguna obligación, si jugadores como Cristiano Ronaldo o Haaland lo hacen, y es algo que no es que solo ellos lo pueden hacer, sino que la meditación, por ejemplo, la técnica de la respiración, no importa si él es un jugador de elite y tú no. La respiración es algo que nos acompaña a todos y es fácil. Entonces, si él lo hace con esa carrera que tiene, ¿por qué no lo haríamos nosotros, no? Eso siempre le decía a los jugadores. Tenemos que hacer, si somos jugadores 6 puntos, tratar de hacer lo máximo para hacer 6,5 o 7. Entonces, no se trata de llegar al 10 o de que no, bueno, lo hace Ronaldo, que es un jugador de elite, o Simón Viles. También vi una jugadora, puede ser Megan Rapinoe. Sí, Megan Sí, Rapinoe. porque eso también hay otra, porque yo siempre nombro a algunos jugadores, pero al ver los partidos me doy cuenta que si bien quizás no lo dicen en las entrevistas o porque no se habla mucho del tema, a ella le vi muchos movimientos que me hacen pensar que también practica esta disciplina, algunos gestos para ejecutar los tiros libres o los penales, en los que me hace pensar que es practicante. Pero bueno, como no se habla mucho o no le preguntan, quizás no lo dice. Pero bueno, volviendo al tema, creo que el hecho de que jugadores de élite lo hagan es un buen acercamiento. Y bueno, también está en el jugador, ¿no? En querer crecer. Se puede decir hasta cierto punto, después ya el tema de no querer mejorar en esta o en otras herramientas ya pasa por el jugador, ¿no? Vale. En el libro también hablas de los tipos de líderes que estábamos hablando antes de empezar el directo, que te iba a preguntar, viendo tu conocimiento sobre coaching, sobre mindfulness, teniendo experiencia como entrenador, también te preguntaremos sobre ello, ¿cuál sería tu prototipo de entrenador o entrenadora para liderar una plantilla y alcanzar los objetivos predeterminados que tengan? Sí, eso es como muy personal, cada uno tiene sus características, pero en mi caso me gusta el líder democrático, en el cual los jugadores también puedan tener opinión o hasta incidencia. Yo soy de los entrenadores que quizás te dice a las jugadoras que puedan ellas mismas desarrollar o planificar una acción a balón parado, para que también lo que busco yo como líder es que se involucren en el arte del engaño, bien entendido, le digo yo, porque el fútbol es un juego de estrategia. Entonces que sientan, y también tiene que ver con ser consciente, ¿no? A veces, no, yo juego al fútbol, pero no veo un fútbol, o quizás ni son conscientes de que es un juego de estrategia, que hay que engañar en el buen sentido al oponente. Entonces, con ese tipo de técnicas o actividades, me gusta darle ese lugar de opinión, del modelo de juego, de los conceptos, y también alguna que otra planificación, pero no para ahorrarnos una parte del trabajo a los entrenadores, sino para que se involucren en el arte del engaño, como le llamo yo, en la estrategia, eso por una parte, en lo táctico, y después, bueno, un técnico siempre vinculado con el tema de las relaciones personales, me gusta la atmósfera grupal positiva, tratar de que ellos se acuerden. En realidad todo vuelve y tiene relación con el mindfulness, porque a veces se olvidan de que o van con mala cara a los entrenamientos, porque se hace rutinario todos los días, y se olvidan que eso que van a hacer es lo que siempre amaron desde niño. Entonces, eso te brinda también la conciencia del día a día para ir un poco más contento a los entrenamientos y también aceptar, ¿no? La aceptación que te brinda esta práctica a largo plazo de las decisiones, tanto arbitrales como las decisiones del entrenador. Porque, bueno, también siempre se piensa solamente en el jugador, a ver qué va a decir, si está enojado o enojada por alguna decisión, pero nunca se hace hincapié también en,
en el bienestar del staff, ¿no? Del entrenador. Esto no es que solamente en un club están los jugadores. Entonces tiene que ser un ida y vuelta, de comprender las decisiones y de tener empatía uno sobre otro. Así que a mí por ahí la demagogia, decir que solamente lo importante son los jugadores, viste que por ahí se dice para quedar bien. No, no, esto es un trabajo grupal de todos y de todas, y todos son importantes. Así que desde esa base de respeto, también me gusta liderar con democracia, pero también con esa seriedad de que las cosas son como son y hay que aceptarlas. Me ha gustado la respuesta. O sea, al final, yo también sabía que ibas a decir algo así parecido, porque cuando estás leyendo los tipos de líderes, era un poquito el más lógico y el que abarca muchos atributos. Por aquí pregunta MJ, ¿la concentración se puede entrenar? ¿Cómo? Dice aquí en el chat. Sí, totalmente. En ese sentido, y aclaro, porque quizá no lo hice antes, que yo soy entrenador de fútbol y lo hice desde ese ámbito, no tratando de intrometer en aspectos de la psicología tradicional. Esto es como una psicología de tercera generación, es un complemento en el marco de una intervención general y más completa de la psicología deportiva. Por eso siempre aclaro que el programa, digamos, lo desarrollo en mi equipo, siempre monitoreado por un psicólogo deportivo que sea adepto a este enfoque, porque hay otros psicólogos que no son adeptos a mindfulness, en mi caso sí. Y bueno, el trabajo de la concentración está un poco más relacionado a la psicología tradicional, al trabajo del psicólogo en sí, pero lo que sí le puedo contestar a él, que está científicamente comprobado, que a largo plazo, con estas prácticas de mindfulness, de meditación, va a colaborar en un casi 95% o 100% para que los niveles de concentración sean mayores, ¿no? Así que el combo entre una práctica meditativa a largo plazo, con integrar algunas de estas pequeñas técnicas dentro del marco, ¿no? Que también propone el psicólogo en los entrenamientos tácticos, va a hacer que a la larga tenga más concentración y también mejor adquisición, ¿no? de los conceptos que propone el míster, como le dicen ustedes. Sí. Y ya para terminar, pues te queríamos proponer un caso práctico, porque bueno, mañana juega España contra Portugal, ese partido de fase de grupos de la Nations League. España tiene en estos próximos meses esa Eurocopa que empezará en julio. Es un momento, pues yo creo que muy bueno para preparar el torneo, para preparar mentalmente ese grupo, para competir al máximo nivel en ese torneo. Si tú fueras seleccionador o seleccionada de España, en este momento, ¿cómo aplicarías el programa Mindfulness y todo lo que nos estás contando para conseguir el mejor rendimiento en 3 meses? Sí, yo lo que haría, más allá de reforzar los conceptos tácticos y de que la atención plena me ayude en ese aspecto, es, si bien se puede trabajar muchos, me centraría en mantener el hambre en la selección de España, porque vienen ganando todo. Sí. Entonces me parece que debe ser un desafío muy difícil el hecho de encarar con toda la motivación, con la misma fuerza, cuando por ahí vienen consiguiendo tantos títulos, ¿no? La Nation League y creo que también el Mundial. Entonces es complicado, iría por ese lado con estas prácticas, de tratar de elevar, de que todo es un desafío día a día y de no perder ese hambre y de que se convierta en una dinastía. Por ahí puede llegar la motivación, porque ganar lo mismo por ahí puede llevar a que caiga un poco, ¿no? Ese hambre y ganas. Entonces quizás llevándolo al objetivo a transformarse en una dinastía y a seguir imponiendo ese respeto que sé que en el país ustedes se han ganado, Sí. todo lo que han conseguido. Entonces seguir multiplicando eso, ¿no? Porque creo que le comentaba hoy a Lucía por mensaje el tema de la lucha, ¿no? Del fútbol femenino, que yo por eso también traté de comunicarme con ustedes como un pequeño aporte también en esa misión de las desigualdades que tiene y que todavía por ahí se busca luchar para saldarlas.
Así que bueno, me parece que mientras más ganen, mientras más se consiga, va a ir ganando ese respeto que ya deberían tener y ya lo tienen, pero multiplicado por 10. Ojalá. La verdad es que, bueno, estoy muy de acuerdo contigo. Es verdad que la Eurocopa no la ha ganado España, pero bueno, que ya sería un pasito más conseguir el título de Sí, Eurocopa, pero sí que ha ganado el Mundial, ha ganado la Nations League, como dices. Pero sí, sí, también lo que notamos últimamente no es quizá esa falta de hambre, sino también esa falta de alcanzar su mejor versión, que llegan de los clubes, que lo hacen mejor que con la selección y es como que no acaban de dar su mejor nivel. Pero bueno, esperemos que esos 3 meses se solucione. No, bueno, eso que tú dices es un buen anclaje como para tratar de incorporar estas herramientas. Si no pueden rendir como rinden en los clubes, ahí está uno de los objetivos que es bastante importante, ¿no? Rendir en la selección. Así que también puede direccionarse para ese tema. Eh, Así que bueno, esperemos que consigan ese Ojalá, ojalá. objetivo. esperemos, Decía esperemos. que mi país está creciendo, Sí, estoy muy contento y ilusionado, si bien no a pasos sí. como está a nivel en España, en Alemania o en Estados Unidos, e incluso en Brasil, que le ha ido bien, pero se está avanzando y cada paso que se da me parece muy positivo y yo creo que, porque muchos por ahí no ven si no se consigue títulos, el avance, pero Sí. Argentina antes por ahí era goleada en muchas competiciones y ahora no, se presenta, compite, que es lo que más importa, de palmo a palmo, así que y está participando en las competiciones continentales, así que me parece que vamos por buen camino. Mientras que no nos quedemos anclados, pues sí, hay que seguir luchando por ello. Nosotros nos incluimos porque llevamos con esto pocos años, pero bueno, formamos parte de esa lucha por mejorar las condiciones de dar voz a las futbolistas y todo. Sí, Sí, eso es lo quería felicitar por eso. Me enteré de ustedes hace poco y me entusiasmó porque vi lo que vienen haciendo y el aporte que quieren hacer a esta disciplina y creo que, bueno, que todos podemos colaborar. Ya vi que la FIFA ahora está sacando muchas competiciones como el Mundial de Clubes Sí, eh, pronto. Así que todo eso puede colaborar para que el futuro sea diferente, ¿no? Buenas perspectivas para esta disciplina, que yo creo que también, eh, sin temor a ser reiterativo, el mindfulness puede ayudar a la mayoría de las personas, a la sociedad, para ser un poco más abierto, ¿no? sí. En este sentido, porque el otro día veía una entrevista, quizá no voy a dar el nombre, pero de un analista muy importante de fútbol de España que decía que no hay que comparar o que comparar puede ser que no se debería comparar. Y yo digo que qué sentido tiene, ¿no? Comparar. O sea, no le veo ninguna productividad, sino que lo que hay que hacer es disfrutar. Si alguien juega bien al fútbol, si un equipo pueda mostrar superioridad, buena técnica, buena destreza, veo que se ha mejorado mucho tácticamente y en todos los sentidos, entonces me parece que hay que disfrutar antes de comparar y tratar, digamos, de simplemente ser abierto a todas las disciplinas, porque en una parte del libro también hablo de sacar, extraer de todas las modalidades de deportes, de futsal y de otro deporte para el fútbol. Entonces, creo que de todo se puede aprender y hay que tener la mente más abierta, ¿no? No entiendo, la verdad, a veces los ataques que sí, reciben. Que la verdad que no, objetivamente no le veo ningún asidero, pero bueno, yo creo que tienen que direccionar a poder arrimar a su disciplina a la gente que es posible que se pueda arrimar y va a haber un porcentaje siempre de gente que directamente no hay que hacer ni perder ninguna energía no, en porque no tratar se de van a sacarlo convencer a porque no esa va a gente. suceder nunca. Claro. Exactamente. Así que bueno, el Pero mensaje bueno, la verdad pues es que estoy muy de acuerdo contigo porque muchas veces lo decimos, que si no te gusta pues no lo veas, pero no lo critiques. Y bueno, estamos siempre en esa pelea, pero en nuestro caso afortunadamente pues cada vez creo que vamos ganando más la batalla, los que nos interesa, lo que intentamos
de tratarlo con el respeto que se merece. Y nada, por nuestra parte, pues agradecerte muchísimo que hayas pasado por aquí, que ha sido un placer. Es un tema del que creo que a veces hay que aprender más, porque creo que la psicología en el deporte es un poco lo gran desconocido y muchas veces la gente ya lo acaban destacando, la importancia que tiene para dar su mejor versión. Así que nada más, por nuestra parte un agradecimiento enorme, muchas gracias por haberte pasado por aquí, también por supuesto por el libro, que yo creo que es una cosa muy interesante. Y nada más, aquí cuando quieras volver, esta es tu casa. No, bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que pasé un momento bárbaro con ustedes. Si también por ahí la gente quiere saber un poco más de información, más allá de comprar el libro, no es solamente hacer publicidad, ¿no? del libro, también pueden pasar por Coach Pérez Diego. En mis redes voy publicando, porque esto también es dinámico, ¿no? El tema del mindfulness. Van sacando investigaciones todo el tiempo, que las voy publicando, o testimonios de jugadores o entrenadores. Así que pueden verlas allí en las redes. Y bueno, también decirles que pueden contar conmigo para cualquier aporte, para cualquier charla o seminario, lo que sea, para tratar de aportar humildemente a la causa del fútbol femenino. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo para todos. Perfecto, gracias Diego por pasarte. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Hasta luego.